Bienvenidos a este nuevo episodio de Geopolítica en Acción. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes protagonistas del tablero mundial, Gran Bretaña. Ustedes ya sabrán que tiene una gran historia en la geopolítica mundial, no exenta de controversias y que hoy aspira a reforzar su protagonismo en el mundo. Pero, ¿cuál es el rol que juega actualmente? ¿Cuáles son sus relaciones con las potencias? ¿Cómo está interviniendo en este conflicto global que se da entre Estados Unidos y China? ¿Qué tiene que ver el Brexit con todo esto? Esos son los temas que vamos a ver en el video de hoy. A simple vista, lo primero que se puede decir de Gran Bretaña es que es un firme aliado de los Estados Unidos y que la cooperación entre ellos es muy fluida. Pero no todo es lo que parece. En su historia de alianzas han tenido varios hechos por lo menos oscuros. Habría que referir las condiciones que le impuso Estados Unidos para venderle armas durante la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización impuesto por Estados Unidos contra Gran Bretaña, la guerra del Canal de Suez, las inversiones británicas en el gasoducto soviético en 1982, algunos hechos confusos de Estados Unidos durante la Guerra de Malvinas. Esos hechos enturbian un poco la alianza, que sin embargo se mantiene en muchos otros aspectos. Recuerden la invasión norteamericana a Afganistán, a Irak, siempre los británicos los acompañaron. ¿Y cuál es la relación entre Gran Bretaña y China? Los chinos y los británicos se conocen hace mucho y no de la mejor manera. Recuerden ustedes el pasado colonialista sobre Hong Kong, la guerra del opio, el levantamiento de los Boxers, los tratados humillantes que las potencias colonialistas le impusieron a China, la pérdida de territorio. Pero a la luz del nuevo conflicto entre China y Estados Unidos, Gran Bretaña empezó a mover sus piezas. En octubre del 2015, el presidente chino Xi Jinping fue recibido por la reina Isabel en Londres con honores reales. En ese momento anunciaron el inicio de la era dorada de las relaciones entre Gran Bretaña y China. Dejaban atrás ese pasado oscuro que antes mencionábamos. ¿Y qué significaba esta nueva era dorada? Bueno, venía acompañada de inversiones chinas en sectores industriales, tecnológicos, en energía nuclear y finalmente, y quizás lo más importante, grandes inversiones financieras chinas en la sede de Londres. En ese mismo momento, Gran Bretaña se estaba preparando para el referéndum sobre el Brexit, es decir, el proyecto que le permitía a Gran Bretaña separarse de la Unión Europea. Ese referéndum se iba a llevar a cabo en junio del 2016. ¿Pero el Brexit tiene algo que ver con este desafío geopolítico entre China y Estados Unidos? Puede ser. Veamos, el Brexit, más allá de responder a un reclamo de parte de la sociedad británica que quería separarse de Europa y no depender más de la burocracia de Bruselas, como suele decirse allí, tenía también otras finalidades. Y una de ellas es permitir a Gran Bretaña actuar como centro financiero mundial y no estar sujeto a las restricciones impuestas por Estados Unidos a la Unión Europea, sobre todo en materias de seguridad financiera, de control de flujos de dinero. Este panorama le iba a permitir a Gran Bretaña liberarse de esas cadenas. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. Gran Bretaña siempre ha sido un centro financiero mundial, pero ha perdido protagonismo frente a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos decir que en ese aspecto es una especie de competidor. Ahora bien, la laxitud de sus normas y su falta de apego a los controles, la verdad podríamos decir, no controlan casi nada, le ha permitido recibir plata que no se puede determinar su origen de Rusia, de la India, de los países árabes y de China. Porque piensen lo siguiente, si ustedes fueran China y tienen que manejar enormes flujos de dinero, ¿a través de qué sede bancaria lo van a hacer? ¿De la sede de Estados Unidos, que es el enemigo geopolítico y que además exige muchísimas normas de control? ¿O van a preferir hacerlo en Londres, donde las normas casi no se aplican? Recuerden también el escándalo de los Panama Papers, que también nos tocó a los argentinos. Y piensen que ahí quedó revelado cuál es el rol de Gran Bretaña en la conformación de empresas offshore. Y recuerden también el rol acusador de Estados Unidos, del presidente Obama. Ante esa perspectiva de que China canalice todas sus inversiones a través del Centro Financiero de Londres, ¿qué decisión tomaría Gran Bretaña en el conflicto entre China y Estados Unidos? ¿Va a privilegiar la antigua relación especial con los Estados Unidos, una relación de subordinación?
o va a preferir una sociedad con China? La respuesta es clara. Como ya dijimos, en octubre del 2015 el presidente Xi Jinping fue recibido con honores reales. Vamos a ver 6 meses después, en abril del 16, faltando un mes para el referéndum del Brexit, cómo recibieron al presidente de Estados Unidos, Obama, en la misma ciudad de Londres. Cuando Obama llegó, le pidió a los británicos que voten en contra del Brexit. Hizo una advertencia: si ustedes se van de la Unión Europea, van a ser los últimos en la fila para alcanzar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta de Gran Bretaña? La dio Boris Johnson, que en ese momento era el alcalde de Londres, y le contestó: típico comentario de keniata resentido contra el Imperio Británico. ¿Ustedes pensarán que después de eso a Boris Johnson lo obligaron a pedir disculpas? Muy por el contrario. A los 2 meses lo nombraron ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Y después, tras la renuncia de Theresa May, fue designado primer ministro de Gran Bretaña, cargo que detenta actualmente. La virulencia y la agresividad de esa respuesta no deja lugar a dudas sobre qué decisión tomó Gran Bretaña. Abandonó la antigua alianza y esa relación especial con Estados Unidos y se abrazó a China. Llegaron entonces las inversiones chinas a Gran Bretaña. Algunas para regenerar zonas industriales que estaban deprimidas, empezaron a participar en el programa nuclear británico. Las inversiones sumaron cerca de 80.000 millones de dólares. Se triplicaron las exportaciones británicas a China. También en el sector de educación hubo una gran dependencia de Beijing. Según investigaciones recientes, 16 universidades británicas obtienen la 1/5 parte de sus ingresos de estudiantes chinos. Un alto funcionario británico declaró: ninguna economía de Occidente está tan abierta a las inversiones chinas como el Reino Unido. La culminación de este proceso fue en enero de este año 2020, cuando Johnson anunció que aceptaba a Huawei para la instalación de la red de 5G en Gran Bretaña. Gran Bretaña era sin duda ya un aliado de China, de quien dependía cada vez más como socio. Pero las cosas cambiaron a partir del coronavirus. Hay una serie de hechos que nos permiten sospechar la existencia de un cortocircuito entre Gran Bretaña y China. Te voy a dar 4 gestos que nos van a permitir entender la conducta de Gran Bretaña. Primero, salieron a criticar la represión china en Hong Kong y la política de seguridad llevada a cabo en ese territorio. Segundo, junto con Australia salieron a pedir explicaciones a China sobre el origen del coronavirus. Tercero, y más importante quizás, dieron marcha atrás con los contratos con Huawei para la instalación del 5G en Gran Bretaña. Y cuarto, anunciaron el envío de un portaaviones y 2 fragatas al mar de China para participar de un ejercicio militar junto con Estados Unidos, Japón y Australia en abierto desafío a China. El embajador chino en Gran Bretaña advirtió: tendrán que soportar las consecuencias si tratan a China como un enemigo. ¿Pero qué pasó para que haya un cambio tan abrupto en tan pocos meses? Muchos en Gran Bretaña ya están preocupados por la situación económica, porque dicen: con el Brexit nos separamos de los privilegios que teníamos de pertenecer a la Unión Europea. Estados Unidos cerró su economía y la maneja con un criterio proteccionista. Y ahora nos estamos separando de la economía emergente más importante del mundo. ¿Cómo vamos a subsistir? Esas son las preguntas que se están haciendo en Gran Bretaña. Y entonces vuelvo a la pregunta originaria: ¿qué pasó para que haya habido un cambio tan abrupto en pocos meses? Miren, las respuestas son variadas y por supuesto no las tenemos. Se habla de las presiones de Estados Unidos, pero las presiones de Estados Unidos también estaban en el 2015. Se hablan de condiciones de seguridad, que por eso rechazan a la empresa Huawei, pero si les hubiera preocupado la seguridad, no hubieran aceptado las inversiones chinas en tecnología nuclear dentro de Gran Bretaña. Entonces, la pregunta en realidad debería ser: ¿esto obedece a una decisión británica o ha sido objeto de presiones? Si obedece a una decisión británica, están revelando una torpeza como no la han tenido en los últimos 300 años, diría. Porque no se puede en enero del 2020 abrazarse a una alianza con China y 2 meses después están anunciando la movilización de la flota hacia el mar de China. Entonces puede quedar la opción de las presiones. ¿Quién presiona? Bueno, nos imaginamos que Estados Unidos. ¿Pero con qué? ¿Con qué lo está presionando a Gran Bretaña? Para que decida hacer una especie de suicidio económico, quedando aislado del resto del mundo, con tal de seguir esa presión. Bueno, por supuesto, insisto, no tenemos las respuestas, pero es un tema que no hay que dejar de seguir, porque la respuesta a estos interrogantes nos va a permitir vislumbrar cuál es el actual escenario geopolítico.